Señor, gracias por tu amor, Señor, porque tu amor es quien nos permite congregarnos para adorar tu nombre, para recibir de ti toda bendición, Señor, que tú preparaste en los cielos, para derramarla sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Padre, tenemos hambre de renovar nuestra comunión, nuestra relación, que la unción del Espíritu Santo se renueve. La necesitamos. Necesitamos ver, Señor, que tú te renuevas y nos das fuerzas nuevas como de búfalo. Cúbrenos, Padre. Cúbrenos en el nombre de Jesús. Quita de nosotros toda carga, toda ansiedad, todo cansancio. Háblanos con tu palabra. Padre, ministranos en el poderoso nombre de Jesús. Toma las áreas de nuestra vida, Padre, y fortalécenos para que estemos fuertes, para que seamos firmes, para que seamos constantes, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo, ábrenos el corazón para que quepa tu palabra. Quita el afán, quita la ansiedad, quita la aflicción. Que podamos descansar en tus brazos, que podamos descansar en tus manos. Quita, Señor, el cansancio, el ajetreo, la distracción, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Dios es bueno. Salió que te suave y dígale, Dios es muy bueno. Aleluya, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tome su asiento. Aleluya, Jesús. Gracias a Dios. Voltea para que te suave y dígale, gracias a Dios que estás aquí. Dios te va a hablar. Dígale a la otra persona del otro lado ahora, gracias a Dios que estás aquí. Dios te va a hablar. Gloria a Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Gloria a Dios. Marcos, busque la Biblia. Aleluya. Ayuda al que está a su lado. Marcos, capítulo 9. Gracias, Señor. Marcos capítulo 9, amados, del verso 14 en adelante. Bendita la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿y dónde estaban los discípulos? Cuando llegó a donde estaban. Hola. ¿Está escuchando eso? Esto me trae a memoria una palabra que el Señor habló en el principio de los días del hombre. Y Él dijo en el huerto del Edén, ¿dónde estás tú? El hombre se estaba escondiendo, pero Él llegó, ahora llegó hasta donde está el hombre. Mire qué hermoso. Cuando llegó a donde ellos estaban, ¿dice que te vos sos discípulo? No podemos ser hijos si no somos discípulos. Amén. ¿Cómo vamos a ser transformados si no lo seguimos? ¿Qué es un discípulo? ¿Es un seguidor? Pero ¿cómo vamos a ser hijos si no seguimos sus pisadas? Recuerda que ninguno de nosotros buscó a Dios, Él nos encontró. Usted está aquí porque Él le ama más de lo que usted le ama. Usted nunca trate de amar a Dios más de lo que Dios le ama, porque nunca llegará. Él le ama a usted más de lo que toda la vida suya usted podrá hacer esfuerzo para amarle al Señor. Él le ama a usted más de todo lo que usted se puede esforzar. Y usted está aquí porque Él le encontró a usted. ¿Está escuchando? Él le ha encontrado. Incluso si usted me dijera, pastor, es que yo hace años que busco a Dios. Bueno, yo me siento como usted. Yo me metí en cuánta religión había y lo único que encontraba era puertas huecas. Era encontrar una caparazón. Dígame qué religión existe y yo le diré si estuve ahí. Porque busqué en cuánta religión podía haber sobre la tierra.
Busqué y me metí hasta en las religiones hinduistas a ver si era cierto que Dios estaba. Yo digo, si voy a existir, te voy a encontrar. Si no voy a encontrar toda la religión un día, le voy a prender fuego a todas. Decirá que está a tu lado, yo soy del Estado Islámico, me parece. El pastor parece del Estado Islámico. El que no lo satisface le va a prender fuego. Y así estaba yo decía, soy tú una manga mentiroso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo buscaba y buscaba y buscaba. Y resulta que el que me estaba llamando a mí era él, era el que me preguntaba, ¿dónde estás tú? Dios estaba en el mismo lugar, era yo que andaba más perdido que el diablo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Él te está llegando a ti. Él está llegando, tú no lo estás buscando, es Él quien te está buscando. Se perdió la oportunidad para decir, Padre, me encontraste, aleluya. Usted debería decir, gracias Señor que me encontraste. Si usted sigue buscando, ¿qué es lo que va a encontrar? Un montón de emociones. Pero si lo encuentra Él, va a ver qué sucede. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿qué es lo que vio el Señor? Vio una gran multitud alrededor de los discípulos. Si Dios nos preparara a nosotros para lo que Él quiere hacer, en otras palabras, si lo dejáramos preparar para lo que Él quiere hacer, todos los anhelos de su corazón se van a cumplir. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él va a traer las multitudes, porque Él es el que busca las multitudes. Solamente que está necesitando de alguien que quiera ir, o alguien que quiera estar dispuesto. Pero no es con fuerza, es con su espíritu, Él lo va a hacer. No te soñaste ser un siervo de Dios, pero Él te va a hacer un siervo de Dios. Yo quería ser doctor y mire dónde estoy. Yo quería ser doctor, yo quería ser pediatra, médico pediatra. Yo quería estar con los niños, yo quería estar con las mujeres con problemas, yo quería estar ahí. Incluso hasta deseaba irme a vivir adentro del hospital. Y un día que era pastor, digo, Señor, y si yo termino medicina y me voy a vivir adentro del hospital. Al poquito tiempo me dijo, pero vas a tener una esposa, vas a tener hijos, ellos no pueden estar ahí. Me salió con otra al Señor. Uno propone y Dios dispone, ¿vio? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Dígame que otro lado, eso es lo que hace la religión. La religión da lugar a las discusiones. La religión da lugar al tire y afloje, a los pellizcones entre nosotros. Se están pellizcando una iglesia con otro, pastor con otro, quién es más, quién es menos. Se están pellizcando. Y no puede ser. Pero las religiones. Ahora, cuando usted se encuentra con Jesús, deja las religiones de lado y encuentra la verdad. Cada persona que encuentra a Jesús deja de buscar. Porque ahí está la respuesta que usted necesita. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él. ¿Qué hicieron? Ese era el hueso seco que tenían. Estaban discutiendo los religiosos con los discípulos. ¿Qué estarían diciendo entre ellos? Y Pedro dice, no, pero yo caminé arriba del mar. Y los fariseos dicen, pero según la ley de Moisés. Entonces estaban discutiendo, Pedro queriendo meterle la experiencia a una mente cerrada. Pedro le quería meterla a una mente cerrada. ¿Qué estaban discutiendo ahí? ¿Qué estaba discutiendo Lucas, Mateo, Jacobo, los hijos de Alfeo? ¿Qué estaban discutiendo? Sí, pero no había ni un pescado en el río, toda la noche estábamos pescando. Y él dijo, echar a la derecha. No, a la derecha. Y echamos a la derecha así por azar, por hacerle caso. Y tuvimos que llamar a la otra barca. Y ellos decían, no, pero según la ley de Moisés, no puede ser. Porque come con la prostituta, no se lava 7 veces la mano antes de comer. No respeta el sábado.
No, este no puede ser el Mesías. Los religiosos estaban queriendo entender los milagros y los discípulos estaban discutiendo. Ahora, cuando viene Jesús, todos los religiosos dejan de ser religiosos. ¿Está escuchando? Todos corren a Él. Porque es la necesidad del hombre, es la necesidad natural del ser humano, encontrarme con Dios. Cuando tienes problemas en tu hogar, hay gente que te rechazan a ti, pero si se encuentran con Dios, ya no rechazan más. El problema está en que tú tienes que analizar y decir, ¿estoy transmitiendo a Jesús? ¿Están viendo a Jesús en mí? Porque yo tengo que poner aquí en mi frente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tus hijos y tu familia pudieran ver a Jesús en ti. Porque el día que encuentran a Jesús se acaba el pleito, se acaba el lío. Pero cuando le hablas de Jesús y ellos no te hacen caso, ¿qué quiere decir? ¡Todos te son al infierno! ¿Actúas así? Espera, que todavía estamos en el tiempo de la gracia. Queda poquito, queda una rendija, pero por esa rendija puede pasar todo el Uruguay. Por esa rendija puede pasar todo Chile, por eso es finito y largo Chile. Puede pasar multitudes por esa rendija. No des por terminada la obra de Dios. Decirle que te traigo, pero saca la piedra. Que Lázaro va a resucitar. ¿Tenía algún muerto? ¿Tenía una parte de tu vida media muerta? No tendrías que sacar la piedra. Y te dice, no remueva esa piedra que se levanta mal olor. ¿Verdad que a veces te remueve algo y dice, no hable de este tema en casa porque se revuelve todo? Y Jesús dice, quite la piedra. ¿Qué había atrás de esa piedra? Un muerto de hace 4 días en pleno verano. Dice que te está dando calorcito un mensaje ya. Es porque el Señor quiere tratar en esa área. Ahí donde tenemos necesidad, y nosotros le sacamos la... Es cuando va a dar la inyección, le saca la colita. Dice, no venga para acá. No, ¿qué es lo que pasa? No endurezca la colita. Dice, se pone dura la colita. Dice, no endurezca la colita. Dice, me gustaría ver a los ángeles corriendo con los pies con la aguja. En aquella película cómica le tiró la aguja así. ¡Ay! Y cuando se iba a arrancar, le abrieron la puerta y adentro todo. Está la aguja puesta. A veces queremos disparar del Señor, pero tiene una puntería bárbara. ¿Está escuchando? Y nosotros leemos esto y decimos, sí, el hombre pobrecito que el hijo tenía epilepsia y el epiléptico se cayó. ¿Cuánto le sucede? Sí, tu papá lo echó fuera. Pero espérese, esa es nuestra condición. Aquí está hablando de nuestra condición, de nuestra necesidad. Y la condición que nosotros tenemos, que muchas veces estamos como los religiosos, discutiendo, peleando. ¿Y dónde venía Jesús? ¿Dónde estaba? Dígame, a ver. Dígame que estaba en el monte. En el monte de Sión. Estaba la transfiguración. Estaba con el Padre. Sus vestidos se habían hecho blancos como la nieve. Había resplandecido. Y estaba bajando del monte. ¿Dice que te ha traído problemas? Mire para el monte. Que de ahí de seguro lo va a ver a Jesús venir. ¿Está escuchando? Amén. ¿Tiene problemas? Mira el monte. Ahí viene Jesús. Ahí viene Jesús. Y ahí lo vas a encontrar. Y ahí los problemas se van a acabar. Se van a acabar. El problema está cuando no tiene fe. Tiene que tener fe. No fe en los problemas, no fe en su fuerza, no fe en lo que usted aprendió de Dios ni de la Biblia. Fe en Él. Fe en Él. Fe en Él. Él dijo muchas veces te voy a ayudar y estaré contigo, pero nosotros lo creemos, no lo aplicamos. Fe en Él. Fe en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Fe, 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 fe. Insista, insista.
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, que discutían. Escribas que disputaban con ellos. Ya no discutían, disputaban. Buscaban quién tenía la posición certera, quién tenía la verdad. Eso es disputar. Y enseguida toda la gente viéndole, largaron los religiosos. Si la gente puede ver a Jesús en la iglesia, si la gente puede ver a Jesús en tu vida, mira, aunque te digan yo soy católico apostólico, aunque te digan yo soy mormón, aunque te digan yo soy de acá, yo soy de allá, cuando vean a Jesús, la gente deja, porque esa religión es en hueso seco. Pero cuando vean a Jesús es en hueso con carne. Y la gente necesita a Jesús. No tanta sabiduría humana, sino ver los resultados de la presencia de Jesús en tu vida. Usted puede saberse la Biblia más que el apóstol Pablo, pero si no tiene esa esencia, esa presencia, si no tiene eso interno que le hace ver a la gente que hay algo verdadero y genuino, no sirve de nada. La gente está cansada que le hablen de Dios, pero no ven a Dios. Me sorprenden aquellas palabras cuando Jesús iba a ir a la última cena, y de ahí iba a ir al Monte de los Olivos, y de ahí iba a pasar la noche orando, y de ahí a la cruz. Y Jesús estaba hablando con ellos diciendo, vamos a ir a Jerusalén, pero miren, el Hijo del Hombre será entregado. Entonces vinieron dos griegos y le dijeron a Pedro y a Andrés, y le dijeron, perdón, a Felipe y a Andrés, y le dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Si alguien viene y le habla a usted y le dice, sabiendo ya de antemano que ustedes son cristianos, sabiendo que leen la Biblia, sabiendo que ustedes se congregan en una iglesia, y vienen y le dicen, señora, nosotros quisiéramos ver a Jesús. Pregúntale a que está a su lado, por favor, ¿lo tienes para mostrarlo? Al otro lado pregunte ahora, ¿lo tienes? Qué tremenda situación nos veríamos nosotros si no tenemos Jesús, ¿no? El que le puede hablar de Jesús es Payare. Mire, ¿quiere que le dé un folletito de la iglesia? ¿No haría usted lo mismo? Algunos dicen, mire, esta radio es bárbara, escúchela que usted va a encontrar a Jesús. ¿Será que lo encuentra? ¿Lo tiene a Jesús o no? ¿Lo tiene? ¿Hola? Amén. ¿Hola? Amén. ¿Tienen miedo de lo que pueda venir después de la respuesta? Enseguida toda la gente viéndolo se asombraron y estaban discutiendo y diciendo, acá está, y corrieron a él. Qué hermosa escena, ¿verdad? Si pudiéramos tener a Jesús en nuestro corazón, si pudiéramos agarrar esa maquinita, el Dios de este siglo. ¿Sabe cuál es el Dios de este siglo? Oiga, usted ve el informativo de Rusia y la gente ve el terremoto de Nepal y la gente con los ojos en su Dios. Ve CNN y muestran por aquí, por allá, la gente sale allí a cualquier lugar y la gente digo, Señor, esto se expandió más que el Espíritu Santo por la tierra. El celular. Si pudiéramos agarrar ese Dios y reventarlo contra la pared, porque en la era de las comunicaciones cuando menos nos comunicamos con Dios, pero con eso no nos podemos comunicar, pero ese juguetito nos está robando la comunicación con Dios. Si pudiéramos agarrar las XO y tirarlas como un platillo así, que haga zapito en el agua, así como tiráramos las piedras cuando éramos gurises, y tirar las computadoras y todo eso. Yo no necesito eso. Eso me está sacando mi comunión con Dios. Usted se mete en el Facebook y pajarito,
¿Cuántas cosas se descubren? Porque estamos metidos ahí. Y usted se empieza a preguntar, ¿y cuánta gente pasará la gente frente a esta pantalla? Y si pudiéramos destruir esa pantalla y ese tiempo lo pasaríamos de rodillas y tuviéramos otra pantalla. ¿Cuál pantalla? A ver, estamos en Marcos capítulo 9, ahora vamos al verso 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¿Nosotros quisiéramos ver a Dios? ¿Quisiéramos ver milagros? Bueno, le aseguro que antes del rapto de la iglesia, cuando entremos cuando entremos en los últimos 100 metros donde ya no hay vuelta atrás, cuando entremos en la vuelta del carretel que ya no hay vuelta atrás, en la última vuelta y se va a soltar, a menos que la piola esté atada allí, sujeta con algún clavo, con algún gancho, en el final del carretel, cosa que no sucede con la iglesia. Cuando se suelte volamos. ¿Está escuchando? O sea, va a llegar un momento que esto va avanzando a tal punto que ya un momento que ya no hay vuelta atrás. Es como quien entra en un tobogán. Ya hay un momento que se empieza a deslizar y no puede agarrarse, no puede volver atrás. Porque incluso le van a empujar de atrás, le van a empujar. Otra cosa van a ir sucediendo. Y va a llegar un momento en la vida del creyente que Dios dice, basta, ese es el tiempo de la gracia. Se acabó el tiempo de la gracia. Y vamos a ver, en esos 3 años antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios va a empezar a abrir los ojos del que es pueblo de Dios. Oiga bien, del que es pueblo de Dios. Y el que es pueblo de Dios va a tener los ojos abiertos y los oídos abiertos, porque no se crea que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder así nomás de repente. Los que verdaderamente se van a ir en el rapto de la iglesia, créame, que no van a vivir una vida normal antes del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir los cielos, va a empezar a mostrar. ¿Usted cree que saldremos de esta tierra por la eternidad? ¿Usted cree que el cuerpo como el mío de 1,70 m va a crecer a 2,15 m? ¿Se imagina el pastor con 2,15 m? ¡Oh, qué rica altura por acá! Nuestro cuerpo va a ser transformado como el de los ángeles. Los gorditos van a ser más flacos, los flacos van a engordar un poquito. Los que ya están medio encorvaditos se van a enderezar como árboles nuevos. Los chiquitos van a crecer un poquito. Y todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo va a ser guardado en una gloria divina. Y para siempre, por toda la eternidad estaremos con Él. Y estaremos dentro de ese cuerpo. ¿Usted cree que antes de que nos venga esa gloria eterna no nos va a suceder algo? Por tanto, espere y espere confiando. Espere y espere creyendo. No deje que su lámpara se apague. No deje que su lámpara se le apague, no lo permita. Si está cabeceando, vaya y lávese la cara. Y por favor, no deje que el sueño le gane, no deje que la pereza le gane, no deje simplemente que su carne esté aquí expectante y su alma en otro lugar. Pelee esa batalla. La batalla en la mente y en su corazón y en su mente. Es la última batalla final. Es la gran batalla que usted va a sentir que está lidiando. Le entrarán ganas de tirarlo todo. Entonces cuando le llegue eso va a decir, el pastor tenía razón, Señor. Tiene que ser palabra tuya porque me está pasando. Ganas de tirarlo todo, ganas de decir, Padre, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque vas a la vida eterna y el enemigo no quiere. Vas a tener que hacerle saber a tu enemigo de qué lado tú estás. Y eso no lo va a hacer Dios ni los ángeles. A ti te corresponde decirle a Satanás
póstrate, Satanás, y salte de mi camino, porque de lo contrario te brinca encima y te hace un ovillo en la cabeza. Él nunca se va a mostrar físicamente, pero Él se va a manifestar. Porque el Señor nos habló una palabra ya hace mucho tiempo, que viene una manifestación. Pero antes de la manifestación viene una intensificación. Se está inflamando todo. Todo se está inflamando, iglesia. Si pudiéramos ver como el telescopio Hubble puede ver al sol, le ponen unas pantallas, no sé si son rayos ultravioletas o qué cosas, pero lo ven distinto. Y entonces pueden ver lo que el ojo humano no ve. Las radiaciones, las emanaciones de cierto gas que solamente salen cuando va a haber una gran explosión. Y dicen, el sol está empezando a hincharse, se está hinchando. Y usted mira el libro de Apocalipsis y dice, se está preparando porque en la cuarta trompeta le he dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Se está preparando algo espantoso y horrible. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y él abajo en el infierno se está prometiendo a sí mismo y a todos los demonios que ellos saben que en la quinta trompeta será abierto el pozo del abismo y saldrán las legiones de demonios a atormentar a la humanidad. Y el diablo se consuela sabiendo que no puede volver a retomar el lugar de la gloria que tenía. Pero dice, me consuelo sabiendo que voy a infligir tal amargura y tal dolor en la humanidad. ¿Está escuchando lo que le digo? Y nosotros tenemos que prepararnos, porque el Espíritu Santo de Dios nos quiere mostrar a nosotros dónde el enemigo va a atacar. Y estaremos preparados, y cuando venga, le daremos un golpe de costado. Mire que va a volar bien lejos ese pobre diablo. Porque Dios dará autoridad a su iglesia. Autoridad. Ahora, usted tiene que comprender que Satanás, una de las estrategias es distraerte. Te está distrayendo con pequeños problemitas o con pequeñas distracciones para que tú cuando llegue el momento estés sin fuerza. Pídele al Señor que las situaciones difíciles que está viviendo sean para gloria y honra de su majestad, no para pérdida. Porque pueden convertirse en un motivo de pérdida, porque miras tanto el problema como Pedro. Cuando vio el problema, cuando vio la ola y los vientos, se empezó a hundir. Y Jesús que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primero le dijo una cosa, eres un hombre de poca fe. Fue una sentencia sobre él. Después vinieron y le dijeron, ¿por qué no podemos echarlo fuera? Por vuestra poca fe. Pero luego el Señor le dijo, ¿por qué dejaste que la duda entrara en tu corazón? Y se estaba hundiendo. ¿Está escuchando? Y Satanás puede poner distracciones para que la duda entre. Porque las distracciones que vienen, que dejamos entrar, en vez de ir al Señor, en vez de buscarlo en oración, cuando la cosa está fea, apartarnos a ayunar 2 y 3 días y entrar en la presencia de Él, en el secreto de Él, y saber muy bien que esto de Él no es, que no me voy a amargar con Él, que no voy a entrar una raíz de amargura en mi corazón, que voy a poder entender perfectamente bien que la lucha no es contra carne y sangre, y entonces voy a ir a ser amigo del Señor, y como amigo el Señor me va a dar la respuesta, me va a dar la salida, me va a dar los puntos, me va a dar la llave, me va a dar la respuesta y me va a dar la victoria. Pero si yo me pongo a distraerme y a ver el problema va a ser como el monte Everest. No lo voy a poder cruzar. Dios es nuestro amigo. Dígale que es su lado, Dios es tu amigo. Pero depende que esa amistad crezca, depende de ti, no de Dios. No depende de Dios, depende de ti. De ti depende si cultivas esa relación de padre a hijo. Depende de ti si cultivas esa relación con Dios. Y si le dejas a Dios que trate en tu corazón y en tu mente. Si le dejas a Dios que trate.
Una de las cosas que usted debe de saber antes que Dios comience a tratar con usted, número uno, que Dios le ama, que usted no corre peligro con Él, que Él no es malo, que ninguna cosa Él va a hacer para dañarte, herirte, ofenderte, lastimarte. Si algo te hiere o te lastima, es porque Él está removiendo cosas que te impiden crecer. Es como que te está cambiando de maceta y eres una planta. Y está tocando, ¿el qué está tocando? Raíces. Las raíces significan cosas que están en tus entrañas, cosas que están bien arregladas allí. Y Él te está cambiando de maceta porque dice, quiero que crezcas. O te está sacando de la maceta para la tierra, donde vas a tener una libertad increíble. Y vas a crecer, y te vas a desarrollar, y van a haber talentos y dones, y vas a respirar, y las raíces se van a expandir, va a encontrar más nutrientes, más agua, se va a hacer más firme abajo y más grande arriba. Y a veces nosotros nos quejamos que Dios nos está tocando. Porque tenemos miedo, porque pensamos que todo lo que nos lastima o nos duele es malo. Hay una palabra increíble aquí en la Escritura que dice que hay dos tipos de tristezas. Una la que produce el mundo, y la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, produce fruto para vida eterna. ¿Está escuchando? Pero tienes que entender que si es la mano de Dios, si es la mano de Dios, tienes que regocijarte. Y si es la mano del enemigo, tienes que prender todas las alarmas y meterte en un CTI espiritual, en ayuno y en oración, 3 y 4 días con la nariz en el suelo, a pedirle a Dios piedad, misericordia, y cubrir con tu sangre y hacer descender los ángeles con espada de fuego alrededor tuyo, de tu familia, de tu hogar, de tus hijos, de tu esposa, de tu economía, de tu salud, y comenzar a ponerte los guantes y decirle, diablo, vení para acá. Que el que va a salir con los chichones acá va a ser tú y no yo. ¡Hola! Amén. Es la que está hablando en ruso el pastor, que no entiendes. Niet. ¿Cómo dicen los rusos? Niet. No. Niet. Preguntarle, ¿está hablando ruso el pastor? Ah, dígale fuerte. La cara tiene de asombro. Aleluya, Jesús. Y él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo una de la multitud, dijo, traje a ti mi hijo. Cuando Jesús habla, cuando Jesús hace una pregunta, cuando Jesús habla, Él no habla por hablar. Él hace una pregunta porque quiere respuesta. Pero escuche bien, nuestra respuesta que aún usted le da al Señor, tiene que darse cuenta que es el reflejo de su vida. Preste atención. ¿Qué cosa usted le respondería al Señor? Si usted es una persona que sabe escuchar hasta lo que usted habla, cuando usted se supone que el Señor le haría una pregunta, usted iría y razonaría con Él, pero las cosas que usted le diría, le hablarían de su condición. Usted se llama Pedro y Jesús se llama Juan. Cuando Pedro habla de Juan, se sabe más de Pedro que de Juan. Mira que cuando tú razonas con Jesús, se sabe más de ti que de Jesús. Porque tú le vas a ir con tus argumentos a Jesús. Cuando Job argumentó con Elifaz, con Eliú y con el otro, entonces empezaron a argumentar, y el Señor, ¿cuál fue el final del diálogo entre ellos tres? Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Y se humilló Job, pero los otros no se humillaron. Y vino el Señor y le dijo, si Job no ora por ustedes perecen todos, se mueren todos. Pero cuando Job quería saber más que Dios, estaba mostrando su condición. Y nosotros, por más sabios que seamos, siempre vamos a perder si contendemos con Dios. Decirle que está a tu lado, no trate de pellizcarlo. Es como pellizcar una roca, pero de esa bien de diamante mismo. No te vas a hacer nada. Como pellizcar un espejo. No vas a hacer nada a Dios. No alterques con Dios. Cuando Él nos pregunta, nos muestra una condición que nosotros tenemos. Y la condición fue esta. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué discuten entre ustedes?
¿Cuál es el asunto de ese alboroto, de esa discusión? Está en un tiro y afloje y el Señor los venía observando mientras bajaba del monte. Fíjense, Jesús estaba en el monte, esta vez no dice que el Padre le dijo desciende, porque hay problema. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas, el Señor le dijo desciende Moisés, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. O sea que Dios le reveló que se habían corrompido. Cuando venía a la mitad del camino, Josué se encontró con él y Josué ¿qué le dice? Señor, oigo oigo voces de fiesta y gritos alaridos de fiesta, del pueblo en fiesta. Y Moisés le dijo, Moisés no sabía nada, estaba allá en la montaña, arriba en el monte Sinaí. Dijo, esos no son gritos de fiesta, ni gritos de guerra. Eso es orgía, eso es idolatría. Eso es lujuria, la locura de la carne. Y cuando llegó al campamento, ya lo daban por muerto, se lo habían dado por muerto a Moisés. Y se encontró con todo el relajo de la carne. Ahora cuando usted salga de aquí, de estar en la presencia del Señor, ¿qué va a encontrar ahí afuera? Toda la lujuria y el relajo. ¿Quién fue que ganó? Vamos a celebrar, vamos a comer, vamos a chupar y vamos a beber. Y no se extrañe si alguno agarra alguna o alguna agarra alguno para irse a celebrar en la cama. Y eso tal vez en cada departamento del Uruguay. Y desde el cielo estará mirando quiénes son míos y quiénes no son míos. Porque a los míos no les permito que hagan eso. ¿Qué va a hacer cuando salga de aquí? Va a tomar un auto y se va a ir en la caravana diciendo ¡Fulano, ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar lo que tiene adentro? Decirle, matalo antes que tome control de ti. Matalo, crucificarlo esta misma noche, antes que tome control de ti. ¿Está escuchando? ¿Qué disputáis? ¿Qué disputáis con eso? ¿Cuál es la disputa? ¿Cuál es el punto que quieren ganar? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué razón están tironeándose uno al otro? Maestro, traje a ti mi hijo, dijo uno de la multitud, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude chapumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Muy bien, eso es la religión. No pudieron. No pudieron. Recuerdo una noche, como a las 11:30 de la noche, vino una persona que es un líder de la iglesia mormona de acá de Sin Manzana. Escuche bien lo que me dijo. Golpeó la puerta y me dice, Payari, ayúdeme, porque estamos orando en la casa de la familia. Dice, estamos orando ayer, dice, una noche de familia, una noche de amor. Dice, y un hombre se cayó, se le dio vuelta a los ojos y dice que está dentro del diablo. Ayúdame. Yo, padre, ¿y ahora qué hago? Voy con él y le enseño a los mormones a echar fuera demonios. ¿Qué situación? Y yo dije, mirá, vos andá y decirle, en el nombre de Jesús te sujetas y sales. Si te obedece, Dios está contigo, y si no, te va a agarrar el pescuezo. Entonces, yo me digo, sí, venga conmigo. Digo, no. Es que no es Payari, es el Señor. Así que vayan en el nombre de Jesús y háganlo. Ahora se va a ver los pingos en el campo. Que dice que mi pingo es mejor. Está la religión, que uno, que el otro. Bueno, ¿quién está con Jesús? Que se vean los frutos. ¿Está escuchando? Amén. Entonces le dije, bueno, a ver si es cierto. Si son la iglesia de Jesucristo, si son los santos de los últimos días, pues entonces hagan lo que Jesús dijo que había que hacer. Échenlo fuera. Y yo me quedé acá, esperando los resultados. Con la radio explica. A ver, ¿quién ganaba? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Está escuchando? Amén. No vamos a traer esa vanidad a la iglesia, pero supongamos que fuera un partido de fútbol. Y faltan los últimos 5 minutos y hay casi un empate allí. Es la que está a tu lado. Uno tiene medias negras y shorts rojos. Cuando se mezcla el negro con el rojo,
Ay, a mí me da no sé qué sé yo. Y los otros tienen camisetas, shorts y zapatos y medias blancas. Dígale que está a su lado, esos son los míos. Y son los últimos 5 minutos. Y allí está 3, 4 galerías de gente como el estadio de Sarsfield o Boca, no sé, esos enormes estadios que hay allí que tienen 30.000, 50.000, 70.000 personas. La Biblia dice, tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Esa gran nube de testigos son esos millares y millares y millares de personas que están mirando a esta hora qué es lo que va a hacer la iglesia. Una gran nube de testigos. ¿Qué hacemos? La humanidad está expectante, la humanidad está desesperada, la humanidad está sabiendo ver qué va a hacer la iglesia. Hay una gran necesidad. La manifestación de este Padre es la necesidad de la gente. La manifestación de este hombre traje a ti, mi hijo, a tus discípulos, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa tu baraja. Ahora por la ciencia sabemos que es un espíritu de epilepsia, un espíritu epiléptico, que donde le toma, lo sacude y lo revuelca. Pero esa es la condición de la humanidad que tenemos a nuestro alrededor. Y Satanás, el diablo, está desafiando a la iglesia. Satanás, el diablo, está desafiando a los creyentes. Hay tentación, hay corrupción. Satanás tiene allí todas sus áreas cubiertas. Tiene la defensa y tiene el ataque y tiene los mediocampistas. Y está bien armado Satanás. Pero la iglesia también tiene su gente. Dios tiene su gente. Aunque todos ustedes no sean la gente de Dios, yo le aseguro que Dios vacía esta iglesia y la vuelve a llenar. Porque Dios tiene su gente. Dígame que está a su lado, contigo o sinmigo. Ya sabemos quién es el ganador. Ya sabemos quién es el ganador. Este libro garantiza el final de Satanás, la derrota del diablo. Y la victoria de Dios, la victoria de los hijos de Dios, la eternidad le pertenece a Cristo, a su pueblo y al Dios Todopoderoso. Y la condenación le pertenece al diablo, a sus ángeles y todo aquello que no han obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cuál es el final, sabemos quién va a ganar este partido, sabemos de quién es la copa y la corona. Y tal vez ese es el problema nuestro, que sabemos y estamos tranquilos pensando que ya tenemos la corona, que ya está ganado el partido. Pero miramos desde la tribuna, ya estamos festejando y la pelota está en el medio de la cancha. Y ya estamos celebrando, y qué lindo estar celebrando. Cuando tenemos una seguridad. El asunto está en que Él nos va a dar el premio por haber hecho el trabajo hasta el final. Esto que está pasando aquí, ¿qué discuten con ellos? Por años han discutido si son los bautistas, si son los presbiterianos, si son los metodistas, si son los adventistas, si son los católicos, si son los mormones, si son los testigos de Jehová, si es Misión Vida, si es el Padre de Sufrir, si es Dios es amor. Por años el mundo está discutiendo a ver quién tiene la razón. Y como los que llevan la delantera, y hay que reconocerlo, los que llevan la delantera o han llevado la delantera por siglos, que es la Iglesia Católica Romana, en esta última generación se ha sentido con los templos vacíos. Entonces se cambió el cosmético, y como se cambió el cosmético, lo que quiere hacer es recuperar lo que ha perdido. Por tanto, está invitando a todas las iglesias del mundo a ponerse del lado de ellos. Yo les aseguro, mis amados, yo les aseguro que el que no está firme en Cristo Jesús va a caer
en la desesperación. Porque la palabra va a cobrar vida y cuando estemos pasando lo que la palabra dice, nos daremos cuenta que era lo que quería decir el Señor. Decirle que tu lado, despiértate tú que duermes. No vamos a sentir sino hasta el final, porque la gente que no se quiere comprometer con el Señor le habla a través de los profetas y le dice a Israel: en el fin de los días entenderéis esto. En el fin de los días entenderéis. ¿Por qué usted tiene que esperar que llegue el final para entenderlo? Las personas que están destinadas a esa palabra son las personas que también van a decir en el final de los días: ha pasado la cosecha y no hemos cosechado nada. Se levantó la cosecha de trigo y de cebada y no tenemos nada. Pero el Señor dice que los que han ido sembrando y llorando volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. ¿Está escuchando? Amén. Las gavillas significan los manojos, diciendo: yo traigo para mi Señor una gran cosecha. Y Él dirá: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Jesús está en el monte glorioso, lo dice el capítulo 9, versículos 2, 3 y 4 y 5. ¿Sí? Esa es nuestra condición. En el verso 5 dice: Maestro, bueno es para nosotros, dijo Pedro, que estemos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para José y otra para Elías. Quedémonos aquí. Qué lindo estar aquí en la presencia de Dios. Mire, en la radio están pasando cantidad de testimonios de gente que van al cielo. El Señor los lleva al infierno y luego los lleva al cielo de vuelta, y cuando el Señor les dice: mira, es hora que regrese. No, Señor, yo no quiero regresar. Manda a otro a la tierra, yo no quiero regresar. Pero hay una palabra en la Biblia que dice que tiene que regresar. Porque Él también regresó. Él le subió al monte, se transfiguró, apareció Elías, Moisés, que apareció la gloria divina, y ellos estaban tan gozosos allí con ellos. ¿Quién no quiere una experiencia con el Señor? ¿Quién no quiere una experiencia con el Señor? Usted se levanta maravillado. Cuando aparecieron esos 3 ángeles allí en la habitación, 3 ángeles, yo me quedé maravillado, pero maravillado. Cuando Macarena tuvo una visión y entró en una habitación que era un palacio gigante, un palacio antiguo, y en una habitación, pero me dijo que era grande como este templo, había una estufa, pero mire que la boca de la estufa era como de entre esta columna y esta otra columna, enorme, y ahí estaba el Señor apoyándose la mano en la repisa de la estufa, con un vestido grande, hermoso hacia abajo, estaba mirando hacia el fuego, y ella estaba ahí quietita, durita, sabiendo que era el Señor que le estaba hablando. Pero cuando salió esa visión dice: no sabéis lo que vi. ¿Qué viste? Al Señor. A través de la siesta me acuesto a dormir, terminando un ayunito, y resulta que veo una visión increíble. Había una pradera con unos árboles, pero mire, los árboles crecían y caían hacia arriba del Señor. Un ramaje verde increíble. Y había un pasto verde, pero tan bonito. Y había un corderito blanco, chiquito, y el Señor lo estaba acariciando, el cordero. Y de pronto alguien me lleva al lado del Señor, y el Señor estaba acariciando el cordero. De pronto me mira y me dice: Rubén. Y yo en mi espíritu dije: me conoce por mi nombre. Y empecé a sentir una alegría que me saltaba la panza, pero me saltaba tanto la panza del gozo que tenía, que me desperté. No sé si algún día sintió a los niños gorgojear. No todas las veces ni en todos los lugares se ve eso. Pero cuando le hace cosquilla a los niños y empieza con una risa que usted se contagia y se goza viendo la alegría y el gozo y sin gorgojeo a los niños y una risa que le sale del alma. Pues así era el gorgojeo que yo tenía. Me gozaba porque yo había dicho en mi espíritu: me conoce por mi nombre. Y era tanto lo que me saltaba la panza que me desperté. Y como no me había quitado la ropa porque era una cuchiladita de 10 minutos la siesta, me levanté y dije: ay, Señor, qué bello que es. Ahí bajé hipnotizado de allí. Y bajé y estaban todos, cada uno sus cositas, y yo agarré una ropa y me fui para afuera y dije:
Y me puse a mirar las nubes, que estaban nublado como el día de ayer, como el día de hoy de mañana, como a las 8 de la mañana, se madrugó. Y se mirá que madrugada a las 8 de la mañana. Pero si se levantó y vio toldadito, bien como plomo el cielo. Así estaba, y yo cuando miré para el cielo, vi esas nubes, dije, Señor, te conoces por mi nombre. Y de pronto cuando dije eso, la nube se abre. Se abre la nube y un chorro de sol, ¿sabe dónde pega? Un chorro de sol aquí en mi pecho. No cayó en la casa del vecino, ni arriba de la casa, ni en el resto del patio, aquí en mi pecho. Yo dije, y cuando quise decir algo, se cerró la nube de vuelta. Como diciéndome, estoy acá. Como diciéndome, estoy acá. Estoy atento a todo lo que sucede. Estoy acá. Ni temas ni desmayes, estoy acá. Y lo mismo te dice el Señor, estoy acá. Estoy bien cerquita. Tan cerquita como tú quieras. ¿Qué tan cerquita quieres que el Señor esté contigo? ¿Quieres que el Señor te abrace? Él está ahí abrazándote. Porque la fe hace que el Espíritu Santo, la fe tuya hace que el Espíritu Santo provoque lo que crees. Porque para el que cree todo es posible. Lo que impide un milagro de Dios en tu vida es tu incredulidad, es tu falta de fe. Tienes que creer que el Señor puede hacer un milagro contigo. Tienes que creer que el Señor está contigo, que Él te quiere levantar, te quiere fortalecer, pero depende de tu enfoque. Enfócate que Él va a darte un milagro. Enfócate que Él va a hacer algo contigo. Enfócate que Él va a levantarte. Imposible que Él te esté preparando para irte al cielo por una eternidad y te tenga con los plafones bajos. Eso no proviene de Dios. Tú lo estás provocando. Deja de discutir, deja de pelear. No lo hagas con Dios. No discutas con tu mente. No busques argumentos adentro tuyo. Porque si buscas argumentos diciendo sí, pero ya sí. Cuando vi el rapto de la iglesia, aquella madrugada por casi 4 horas, estuve adentro del rapto. Había sucedido el rapto. Y Él no me había dicho que era una visión. Simplemente me lo hizo creer que había pasado el rapto. Y me trajo aquí a Salto 2 veces. Y luego me llevó a otros lugares. Pero me bajó como 5 o 6 veces esa noche, esa madrugada, en distintos lugares. Y cuando vine aquí a Salto, vi gente que tenía excusas por las cuales habían quedado. Y estiraban la mano y contaban con los dedos. Leíamos la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que leíamos la Biblia? Y querían que todos los que están al lado de Él asintieran con la cabeza. ¿Verdad que orábamos, ¿verdad? ¿Verdad que orábamos? Bueno, no íbamos a la iglesia, no dábamos los diezmos, pero creíamos. Y sin embargo se habían quedado. Y el que te tuvo no alterques con Dios. ¿Es bueno contender con Él? ¿Es bueno pelear con Él? No. No le responderás una en 1000 preguntas. No le responderás. Él bajó del monte, estaba en la transfiguración. En el monte nosotros cuando estamos en la presencia de Dios a veces no queremos acordarnos de la necesidad que hay afuera. Es linda la comunión con Dios, es linda la relación con Dios, pero afuera Él nos da esa relación y esa comunión con un propósito. Con un propósito. Si Dios te habla con un propósito, si Dios te revela su palabra con un propósito, si Dios te da un plan con un propósito, que bajes de la comunión de Él y te encuentres con la multitud. ¿Qué se encontró Él? Capítulo 14, una multitud alrededor de los discípulos y que estaban disputando, discutiendo. La religión hace eso. El Evangelio no es para discutir, es para demostrar. El Evangelio no es para discutir quién tiene la verdad y quién tiene la razón. El Evangelio es para demostrar con tus hechos, para demostrar con tu amor, para demostrar con tu forma de vivir que Dios te cambió. Y que ese es el gran tesoro que tú tienes, que Dios te ha cambiado, que Dios te ha transformado. Entiende eso. Entiende eso y desiste de querer ser una persona sabia. Desiste, no quieras ser un sábelo todo, una sábelo todo. Desiste. ¿De qué sirve que tú digas una gran iglesia, un gran pastor, una gran Biblia, una gran fe? Que trasladen los montes.
que sane todos los enfermos, que haga grandes milagros, pero no puede dar una pizca de amor al prójimo. ¿De qué sirve? Jesús vino y encontró a sus discípulos discutiendo con la multitud. Y lo que la multitud quería ver era ver si los discípulos podían sanarlo. Era todo. Porque la respuesta de los discípulos es: ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? ¿Por qué no pudimos hacer el milagro? ¿Por qué no nos funcionó a nosotros? ¿Se está escuchando? Quiere decir que la multitud deja de discutir cuando nosotros, en vez de poner argumentos, demostramos que Él está con nosotros. Eso le va a ayudar a centrarse en la oración. A centrarse en la oración. Señor, quiero respuestas, quiero resultados, no quiero tanta sabiduría, no quiero tanto entendimiento, quiero fruto, porque tú dijiste que el árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo van a saber que Cristo está en mí si no soy capaz de amar? ¿Cómo van a saber que Cristo está en mí si no soy capaz de orar por alguien que le duele una muela o alguien que tiene un problema? Miro para otro lado porque no puedo desatar mi fe. Estoy atado en mi interior, en mi mente estoy atado. El enemigo me cargó la mente, me cargó el corazón y en el momento de la necesidad no tengo nada para dar. Tiene que quedar claro, acá vienen las respuestas. ¿Qué discutáis con ellos? Y ahí viene el Señor, ve y les permite que ellos mismos muestren la condición que tienen. Ellos van a mostrar con su hablar lo que son, lo que tienen. Van a sacar de adentro. Y dijeron: traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Pero mire, el verso 18, el cual donde quiera que le toma, lo sacude, le echa cumarajo y cruje los dientes. Bueno, esa es el área del enfermo y la necesidad que tiene, la opresión que refleja la necesidad de ahí afuera. Pero luego la parte triste es: y lo traje a ti mi hijo que tiene ese espíritu mudo. El verso 18, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Por qué? Está la respuesta aquí en el capítulo 9. Jesús mostró lo que Dios piensa. Si usted quisiera saber lo que Dios piensa de nosotros, mire, no le pregunte tanto porque se va a llevar una sorpresa. Se va a llevar una sorpresa. Hace una semana, unos 10 días atrás, Dios me habló. Me dejó triste casi 3 días lo que me habló. Pero tan triste, que yo lo único que hacía era llorar. En la radio estamos pasando un testimonio de una mujer de las asambleas de Dios de Estados Unidos que hacía 38 años que era predicadora del Evangelio. Y todo el mundo le decía que cuando más predicás, más hermosa es la mansión que tenés. Y ella dice: yo hace 38 años que predico, me subo a un avión, me bajo a otro, voy aquí, voy allá, y dice: tendré una mansión increíble. Y un día empezó a preguntar al Señor: muéstrame mi mansión de oro, muéstrame mi mansión de oro. Y el día que el Señor le dijo: bueno, te voy a mostrar tu lugar, lo que te has ganado. Dice: bueno, con 38 años predicando el Evangelio en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, en todos esos lugares. Y resulta que el Señor la llevó para arriba y dice: nos vamos a la gloria. Y encontró como un enorme torbellino y entraron por ese torbellino para abajo. Y empezó a ser oscuro, hediondo, calor, con olor podrido que no se podía aguantar. Y empezó a sentir gritos, alaridos, dolor. Y ella dice: Señor, no quiero ir ahí. Dice: ¿conoce este lugar? Señor, nunca vine acá, pero me parece que es el infierno. Dice: Señor, yo no quiero ir ahí. Dice: me pediste ver tu lugar, te voy a mostrar tu lugar. Y ella se agarró fuerte del Señor. Dice: Señor, no, estás equivocado. Dice: sí, este es tu lugar. Pero Señor, estás equivocado. Y el Señor no le contestó más. Empezó a mover la cabeza. ¿Estás equivocado, Señor? Y el Señor movía que no la cabeza. No, no estoy equivocado. Señor, hace 38 años que te sirvo y predico la palabra. Y el Señor decía que sí con la cabeza. Sí, hace 38 años que predicas. Yo lo sé.
Pero entonces, Señor, este no es mi lugar, este es el infierno. Y el Señor decía, no. Señor, yo soy tu siervo. Y él decía que no. Pero Señor, he predicado. Y él decía que sí. Dice, pero Señor, no entiendo. Dice, ahora te voy a explicar. Se pararon en un lugar y le apareció una pantalla con un movimiento de la mano del Señor. Y le mostró el pelo como se lo cortaba y se lo pintaba. Le mostró la minifalda con la cual ella predicaba. Y el día que se ponía una pollera larga tenía un tajo que se le veía hasta la bombacha. Usaba ropa tan apretada que saltaba los pechos y la ropa interior de ella. Y el Señor le puso otra pantalla y dijo, ¿quién es ella? Señor, pero es una mujer de la vida. Y dice, y ahora mira tú. Y la mostró a ella de la misma manera. La mostró cuando tenía 15 años con un pelo hasta la mitad de las espaldas, largo, hermoso. Dice, mira el cabello que te lo he dado. Y ahora la muestra a ella predicando, cortito como un varón el pelo y pintado de rojo. Dice, mira lo que hacías, qué diferencia hay entre esta mujer de la calle y tú que dices ser mi sierva. ¿De qué sirve predicar? ¿De qué sirve decir que somos? ¿De qué sirve querer convencer a los demás si nosotros en nuestro interior no somos de Él? ¿Por qué ellos no le pudieron echar? Lo traje a tu casa y no pudieron. Lo traje a tu iglesia y no pudieron echarlo fuera, no pudieron sanarlo, no pudieron cambiar. ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Por qué en la iglesia no hay liberación? Me agarra un joven y me dice, usted vaya, ¿no? Si, vaya, yo voy a una iglesia evangélica, ¿por qué no pasa en mi iglesia como pasa en su iglesia? Yo escucho por la radio, se escuchan hasta los gritos de los endemoniados. Digo, sí, Dios está liberando a los oprimidos. Sí, Dios está sanando a los enfermos y testimonios. Sí, una muerta resucitó adentro de la iglesia, sí, la resucitó, se murió bien muerta. Dice, ¿por qué en mi iglesia no pasa? Esa respuesta no te la puedo dar yo, mi amor. Esa respuesta te la tiene que dar el encargado de tu congregación. ¿Quién está en tu iglesia? Fulano de tal. Dice, pregúntale a fulano de tal por qué esas cosas no pasan en tu iglesia. Pero yo no soy quien tiene que dar esa respuesta. Pero a mí me empieza a preocupar cuando no pasa nada. Me empieza a preocupar cuando no sucede nada. Y me empieza a preocupar más cuando no hay testimonio en la vida de ustedes que escuchan mensaje tras mensaje y ven las manifestaciones y ven las sanidades y parece que la iglesia es un lugar donde ustedes son solo espectadores que vienen a mirar y nada más. Y en sus vidas no está pasando nada. Solamente parece que en la mente están preocupados por hacer dinero para pagar la boleta del agua, de luz. Agarre el termofón y tírelo. Agarre la televisión y tírela. Agarre la computadora y tírela. Y las boletas van a bajar. Y usted va a agarrar una caldera de agua caliente y se va a bañar como los indios ticuna allí en la selva que calientan agua con el fuego y se bañan. Y son tan felices y tan llenos del Espíritu Santo como usted dice que es. Estamos tan afanados por cosas que cuando venga Cristo y se llegue a su pueblo, vamos a agarrar la televisión y la vamos a comer en pedacitos. Vamos a agarrar el celular y lo vamos a masticar. Porque por un montón de cosas nos estamos perdiendo tener comunión con Dios, una relación con Dios. La ciencia es linda, pero se nos mete de tal manera aquí adentro que no nos deja libertad para adorar, para buscar. Y estamos tan afanados y de hacer dinero, ¿para pagar qué? Nos enfermamos trabajando y el dinero que amontonamos es para pagar a los médicos que van a sanar nuestra enfermedad. ¿De qué sirvió entonces? ¿De qué sirve tanto afán? Si el afán es para pagar lujos, entonces somos parte de un mundo consumista que tenemos que tener todo lo que nos venden. Terminen con eso si quieren tener paz. Terminen con eso. La Escritura lo dice. ¿Por qué gastáis en lo que no sacia? ¿Por qué gastáis en lo que no sacia? Pidamos a Dios sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir tranquilos? Porque su palabra dice, teniendo abrigo y comida para la panza, teniendo que poner en la olla, estemos contentos. Porque nada hemos traído y nada hemos de llevar. ¿O van a esperar que las cosas estén bien feas
Pero cuando esté bien fea significa que ya no hay vuelta atrás, ya no se puede cambiar. Se contaminan los hijos y aprenden, se contaminan las hijas y aprenden, se contamina la familia y aprenden. Y nos acostumbramos a vivir de tal manera, de tal nivel, con tal tipo de comida, con tal tipo de ropa, y después ya no podemos volver atrás porque estamos acostumbrados a eso. Yo tuve una linda experiencia, déjenme contarle algo de mi familia. Este sábado me fui a hacer las completas, todos los sábados me hago mi completa para la semana. Y fui este sábado y dije, voy a agarrar y a comprar boniato, porque estaba barato y estaba rico, ese boniato chiquito, medianito, lindo el tamaño, me compré 3 kilos a 10 pesos litro. Y los serví y los hice secar en una bandeja con el mismo calorcito, el mismo hervor, pues estaba blandito, y le dije a mi esposa, prohibido comer pan o galleta o masa, cualquier tipo de cosa, dale a los nenes mi boniato. Me dice, boniato cocido, sí. ¿Queremos hacerle bajar la panza? Sáquele la masa, sáquele la galleta, como un boniato. Cuando comía los boniatos le digo, todo que rico el boniato. ¿Sabes la comida que nosotros cuando éramos niños, cuando no nos digan para la galleta? Era un boniato con una taza de leche. Y no nos morimos. Y estamos bien ahora. Claro, que va a intentar eso en su casa, le tira por el boniato por esa vez. ¿Cuál es la condición del mundo? Porque está la otra parte también, Mire que no somos culpables de todo, está la otra parte. Que mucha gente cree que la iglesia es un lugar donde tiene la obligación de curarte. Y la gente viene para curarse y después no han venido. Amados, si solamente la gente que se han manifestado y han sido liberados, si solamente la gente que han sido sanada hubiera permanecido en la iglesia, le aseguro que tendríamos una iglesia de 800 personas. Pero la gente se sana y se van. A mí no me preocupa que la gente que está enferma en la iglesia se sane. Le digo al Señor, no me preocupa más. Si tú lo quieres sanar, sánanos. Pero hay gente que se han sanado milagrosamente y no vienen a la iglesia, no vienen. Y vaya usted a saber qué excusa tienen. Y no vienen. Ya se sanó. El asunto está en que no se dan cuenta que cuando venga la hora de la verdad, Él se va a encontrar con ellos y va a decir, no fue el pastor Rubén que te sanó, fui yo que te sanó. Y te sané porque me lo pediste. Ahora te sané, me pediste. Ahora sabes que yo era real, sabes que yo era verdadero. ¿Por qué no seguiste en mis caminos? ¿Por qué no seguiste congregándote? Y pondrán 1000 excusas, pero el Señor no va a escuchar excusas. En ese momento le va a dar una sentencia. No los conozco, apártense de mí. Y no va a haber lugar para el arrepentimiento. Porque sabemos eso, nos preocupamos. Porque sabemos eso, nos afligimos. Porque sabemos eso, somos agresivos para decir y golpear y levantar la voz. Y a veces dicen, ¿por qué se pone así? Porque hay algo dentro nuestro. Como Nehemías les arrancaba los pelos y les decía, arrepiéntanse, les arrancaba la barba y decía, ¿hasta cuándo van a seguir de esa manera ofendiendo a Dios? Bien que hubo una brecha de misericordia y nos sacó de Babilonia y nos trajo de regreso a la tierra prometida. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces uno cuando ve la locura de la gente a donde va, dice, ay Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hablarles? Uno tendría que ir a gritarle en la cara, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, pare pastor, pare, no me falta respeto. Te doy todo lo que quiero con mi vida. Y si voy a la iglesia hoy, sí, también tenés razón. Me tendría que poner un parate. Porque a uno le da ganas de ir a la casa y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Quién lo quiere? Vamos. ¿Quién lo quiere? No es un gran zapato, pero $15 me salieron en Guayaquil, Ecuador, cuando fui. Todavía lo tengo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién estaba ahí?
¿Quiere pararse ahí y ser responsable de todas estas almas delante del Señor? ¿Qué hiciste con cada uno de ellos que yo te mandé para que les hablara? Yo les voy a decir al Señor, yo les hablé al revés del derecho, Señor. Yo les hablé al revés del derecho. A veces le digo, Señor, ¿cómo hacer para que lo que uno les hable entre en la cabeza y en el corazón de la gente y produzca un cambio? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? El Señor me lleva la palabra y dice, no te desechan a ti, sino a mí. Yo digo, porque no quiero que lo hagan. Porque el resultado, tú y yo sabemos cuál es el resultado. Se lo dijiste a Moisés, Deuteronomio, si supieran el fin que les espera. Señor, sabemos lo que les va a pasar. Y después, como dice tu palabra, y otra vez cubriréis el altar de Jehová de lágrimas. Pero Señor, ¿cómo se puede evitar las lágrimas de esos después? Y el Señor me dice, hijo, tienen que tener su propio encuentro. Tienen que tener su experiencia, tienen que crecer y tienen que elegir y se tienen que golpear, tienen que decidir ellos. Tú no los puedes salvar. Y me decía el Señor, yo tampoco los puedo salvar, porque la salvación ya está. Ellos tienen que entrar, tienen que amar la salvación, tienen que desear la salvación, tienen que tener temor de no perder la salvación, tienen que entender lo que es la salvación, tienen que desear permanecer salvos. Después tus lágrimas no van. Vas a llorar con la boca grande así, la boca como vas a llorar, diciendo no puede ser. Sí puede ser, te perdés, te vas a perder. Lo que tienes miedo que te suceda, porque andas caminando en ese filo, porque el que camina en la libertad de Cristo y camina tranquilo con el Señor, sabe en su corazón que no se perderá. Pero cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de la venida de Cristo y te da ciertos miedos, es porque algo no está correcto dentro de ti. Y esos miedos que sientes son reales. Pero cuando ves, es como mirar de lejos el juicio ajeno o lo que va a suceder. Tú sabes que nunca irías hacia ahí, porque caminas con rectitud y con temor de Dios. Pero cuando se habla del rapto de la iglesia, se habla de los demonios que van a venir, se habla de la marca del 666, se habla de ir para siempre al infierno, y te dan ciertos temores, ten cuidado, porque algo no está bien en ti. Amados, Jesús no quería tocar este punto. No quiero tocar este punto porque algunos de ustedes dicen, el pastor no cambia. Siempre sus mensajes son... Es que no puedo salir de la palabra. Hola. La palabra dice así. Jesús mira a la iglesia en esta época, en este momento, y dice lo siguiente. Decía que no te va a gustar. Verso 19. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No es una palabra de amor. Es una palabra de alguien que se ha fastidiado. ¿No le ha pasado que se ha querido dormir una cuchiladita, una siesta, y tiene una gurizada jugando afuera? Y cierra las persianas, y cierra las ventanas, y apaga la luz, y cierra la puerta, y se siente el gritarío. Y usted se da vuelta por el lado y dice, bueno, se van a calmar. Y al rato, y dice, no, se van a tranquilizar. Y por ahí empieza a reprender, cállalo, Señor, reprendo, soy bulio y molestia. Y llega un momento que se levanta, pasó media hora dando vueltas para todos lados, todo cerradito, y abre la habitación y dice, ¡hey! Y quiere gritar y decir algo, y dice, ¿qué gano gritando? Usted se fastidia. Pero antes tuvo media hora aguantando, media hora soportando, vuelta para acá, vuelta para allá. Así está el corazón del Señor con el pueblo de Él. Porque la palabra de Dios usted la escucha, pero no penetra en el corazón, porque tenemos el corazón cerrado, porque creemos a Dios de una mala forma. No hemos entendido que Dios es Padre, que es Papá. No nos vamos a quitar la disciplina, no nos vamos a quitar la penitencia, pero no te va a arrancar la cabeza y te va a tirar al fuego.
Si tuvieras a tu padre vivo, a tu madre viva con un gran problema, se enojaría, te diría, ¿y cómo sigue eso, muchacho? Pero te daría la salida. Porque es tu padre, porque es tu madre. Y si tu padre y tu madre aquí en la tierra te darían la salida, cuanto más nuestro Dios que nos ama, pues dio la vida de Él por nosotros. A veces no quieres rendirte a los brazos de Él porque crees en un Dios católico que está con un garrote para pegarte. Dios no es así. Dios te ama como un niño pequeño. Aunque tengas 80 años, eres un bebé para Dios. Arrímate a Él con confianza. Arrímate a Él diciéndole tu error, tu pecado, tu falta de oración, tus enredos aquí en la cabeza. Díceselo, pero díceselo. No pienses que se lo vas a decir y después no se lo decís. Tienes que sacarlo de adentro. Él lo sabe, pero tendría que ser tonto para saber que Dios no lo sabe. Dios lo sabe, pero a Él le place que sea de esa manera. Que se lo digamos. Que se lo confesemos. Cuando este hombre de la multitud le mostró la condición y le dijo, tus discípulos, si no lo pudieron echar fuera. Mira la expresión que salió de adentro del Señor. Y Él venía de estar con Elías y con Moisés y se mostró como el Dios Todopoderoso. Su túnica, su rostro se hizo como el sol, su cuerpo brillante como la luz. Y apareció Moisés y Elías hablándole de la partida que él tendría que hacer hacia los cielos desde Jerusalén después del Calvario. Pero él viene cuando desciende del monte y saca esta expresión de adentro de él. ¿Hasta cuándo Él está con vosotros? ¿Usted cree que él lo dijo? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? ¿Usted cree que él habló así? No. Él le gritó. Él le sacó de adentro un clamor y le dijo, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? ¡Tráiganlo acá! Y le habló en ese tono. Estaba encendido. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia, cayó y se revolcaba echando pumarajos. En esa situación, iglesia, está la humanidad oprimida, atormentada, poseída por el diablo. Y Dios quiere. Usted me dice, pastor, ¿por qué nosotros no hemos hecho una campaña ahí en la plaza? Decirle que te has hablado un poco vos mismo. Capaz que empiezo a reprender a los demonios y te manifestas allá afuera. Entonces, para ir a hacer una campaña allá afuera hay que liberar a la iglesia primero y después liberar a que la iglesia me ayude como quiere. Si yo fuera ahí a hacer una campaña, yo necesitaría que todos ustedes fueran mujeres. Y por ahí los mujeres del pastor se manifestaban diciendo ¡ah! Y empiezan a gritar allá afuera. Porque no crea que la campaña es lo mismo que aquí la iglesia. Aquello es en otro nivel. Y salimos allá afuera y es otra cosa. ¿Quién está aquí que me haya conocido de las campañas? ¿Silvia? ¿Levanta la mano? ¿Maco? ¿Hay alguien más que me haya conocido de las carpas? ¿Vale? A veces nos poníamos a predicar y caían y giraban dando vueltas como unos tanques de aquí hasta allá, de aquí hasta allá. Y los querían agarrar los obreros, las mujeres. Y no, y los endemoniados. Y venían contando, dice, vomité en mi casa una víbora negra así de adentro de mis intestinos. Esta persona decía, y le eché 3 balas de agua y no se iba, salía para arriba y se seguía moviendo. Esos testimonios están grabados por qué. Cuando salimos ahí, salimos con ayuno, con oración, con otra intensidad, con otra carga de potencia, para enfrentar al diablo y decirle, te vas a ir. Pero necesitamos una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia sólida. Se necesita una iglesia que no salir ahí con la carpa y que no pase nada. Tenemos que poner la carpa en la plaza durante un mes entero y que sucedan grandes cosas. ¿Está escuchando? Y que sucedan grandes cosas. Que
Pero la iglesia tiene que estar unida. Jesús se paró y dijo, ¿hasta cuándo? 2 veces, ¿hasta cuándo? El estar con vosotros y os he de soportar. Dice el versículo 20, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Nadie dice que la humanidad está echando espumarajo. Pero ¿en qué estado está la humanidad? En tierra. Ya no hay nada en pie. Satanás tiró por tierra los valores, el amor, el interés por buscar a Dios. Tenemos que salir a demostrarles que Dios es real. Cuando ellos vean que Dios es real, ¿de qué manera? Cuando empezamos a predicar la palabra y la gente se va a tapar los oídos. Me ha pasado muchas veces al comenzar la campaña, se tapan los oídos y dicen, ¿qué vas a hacer? Yo digo, no me callo nada. Empiezan a revolcarse. La gente dice, ¿esto? Algunos me decían, los hipnotiza cuando mueve la mano. Sí, me lo han dicho, los hipnotiza cuando mueve la mano, porque después empieza a orar y empiezan a gritar y le da como ataque de histeria. No son ataques de histeria, son los demonios que están adentro de una persona, toman mate, conversan, charlan, van para acá, van para allá, y mientras la persona deja que el demonio haga lo que quiera, la persona está tranquila. Pero cuando se enfrenta con la luz de Dios, las tinieblas dicen, ¡salgan, salgan! Y las tinieblas empiezan a retroceder y a querer huir. ¿Están escuchando? Entonces necesitamos nosotros entender, hay una humanidad que me necesita. El diablo te quiere entretener de tal manera que lo único que haces es pensar en tu problema. Y quiere que Dios te use así. Tu mundo gira alrededor de tu problema. Deja tu problema en las manos de Dios y mira hacia afuera. Dios se encarga de tus problemas, encárgate de lo que Dios quiere que hagas. Si Dios te quiere repartiendo tratados en la esquina, vete a la esquina a repartir tratados. Ay, tenía que arreglar algo en mi casa y estoy acá. Dios te quiere ahí. Vas a tu casa y dices, vino fulano de tal y me ayudó, ¿sabes que hice todo lo que tenía que hacer? Sale el problema adelante. Dios piensa en ti cuando tú te pones la mirada en las cosas de Dios. Saca tus ojos de tu problema, deja de centrarte en lo negativo. La humanidad está necesitando de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que te sucede esto? Desde niño. Desde niño. Desde su principio. Desde los albores de la humanidad. Desde niño, cuando se nació esta ciudad, hay problemas. Porque el problema está, el pecado está en el hombre. El pecado está dentro de la gente. Hay una gran necesidad que la iglesia se muestre lo que tiene. Tiene a Cristo, tiene a Dios. Hay una esperanza viva que no puede morir. Y va a morir si la iglesia deja que muera. Porque esa esperanza está en la iglesia. No lo tendrá otro grupo de gente bajo el cielo. Lo tienen los hijos de Dios. Son los hijos de Dios que tienen esperanza para este mundo perdido. Miren la iglesia católica. ¿Qué esperanza le puede dar a la gente? Estaba el negrito Tibilloso, precioso varón de Dios y siervo de Dios, en México predicando. En el lugar de la Guadalupe. En el Distrito Federal, en el DF, en uno de esos coliseos donde entran 120,000 personas. Y aquellos estaban como moscas apilados. El hombre bajó abajo y la cancha estaba llena de gente enfermo, como 20,000 enfermos. Y gritaba la gente, gritaba con pulmón, ¡hombre de Dios, ayúdame! ¡Hombre de Dios, ayúdame! ¿Qué tiene? Tengo diabetes, tengo colesterol, tengo la columna, tengo la pierna paralizada. Y otro, ¿qué tienen? La cabeza, los ojos, el estómago. Enfermos, enfermos, enfermos. ¿Les ha ayudado la Guadalupe? ¿La madre de esa tierra les ha ayudado? No. Y el hombre caminaba y la gente retrocedía. Ni les tocaba, ni les hablaba. Y los empezaba a tocar.
pasaba solo tocándolo, golpeándolo en el pecho. Y aquello, ¡ah! Hay una necesidad. Y en la palabra está reflejado. Vamos al monte, a la presencia de Dios, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a bajar. Vamos a bajar a ver la necesidad. La gente se está revolcando en las religiones fracasaron. Ni una religión puede ayudar a nadie, ni una religión. Olvídese de la religión evangélica. No queremos ser evangélicos, ni siquiera llamarnos Misión Filadelfia. Si le dicen que ¿a qué iglesia vas o cuál es tu religión? Ninguna, no soy religioso. ¿Y qué eres? Hijo de Dios. Hijo de Dios, soy un hijo de Dios porque se han contaminado, hasta los evangélicos se han contaminado. Si usted dice que es pentecostal, como Dios es amor, como el Padre es sufrir, está todo contaminado. Si usted dice evangélico, sí, ¿como cuáles? Como los de enlace, que piden plata. Están en silla de oro y lo único que piden plata y plata y plata. Y dicen por los derechos, pague primero si quiere ver milagro. Acá con enlace es así. Plata primero y después milagro. No se lo dicen en la tele. Se lo dicen por satélite, donde ellos no son responsables de los millones de personas que lo están escuchando. ¿Cómo pensarán los pueblos del Evangelio? Que están matando la fe. Matando la fe. Que tienen que pagar para que haya un milagro. ¿Pare de sufrir? No puede ser. Nosotros tenemos que ver el Evangelio como lo que es, no como lo que nos quieren vender. Nosotros tenemos que aprender que el Evangelio es real. Tenemos que darnos cuenta que eso no es lo que Jesús quiso. Eso no es lo que Jesucristo dijo. Desde niño, toda una vida. Yo marqué aquí mientras estaba leyendo esto Romanos 8:9. A ver Romanos 8:9 qué dice. No, Romanos 8. No, Romanos 8:9, no, Romanos 8:19. Sí, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La humanidad entera está esperando por el pueblo que conoce y que tiene a Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Como hijos de Dios nos fue dado poder y autoridad para atar toda maldad aquí en la tierra y será atado en el cielo. Para desatar aquí en la tierra y será desatado en el cielo. Cada creyente tiene que empezar a practicar eso para tener que enfrentarse a las tinieblas que están en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en tu economía, y atarlas, y atarlas, y atarlas, y atarlas, y amarrarlas en el poderoso nombre de Jesús, y ellas van a sujetarse no a tu oración, sino al nombre de Jesús. Ellos van a sujetar a los designios de Dios, que si alguien aquí en la tierra cree y ora conforme a la palabra de Dios, Dios va a enviar el poder del Espíritu Santo. Y las tinieblas tienen que huir de la luz que emana de la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo. Y Dios va a hacer la obra. Es lo que Dios nos dio para hacer. Y si Dios nos dio para hacer, no podemos hacer menos. ¿Quieres ayudar a tu familia? Pues pasa tiempo en oración. Y cuando pase tiempo en oración, toma toda la armadura de Dios y enfréntate al diablo. Y no le tengas miedo a Satanás. Tienes que visualizarlo. Es un diablo vencido. Y átalo y amárralo en el nombre de Jesús. Así te lleve un año, todos los días orando, hasta tal vez un año entero sin ver respuestas. Pero que las vas a ver, las vas a ver. Persevera. Persevera porque Dios no es un Dios ficticio. Nuestro Dios no es un Dios de cartón, ni de yeso, ni un plástico. Nuestro Dios es real. Dios es espíritu y es real. Y su nombre tiene poder. Pruébelo. Haga lo que Él dijo que debemos hacer. El hombre habló.
Y dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Ahora, ahí está la otra. ¿Cómo Jesús se puso como un volcán cuando le dijo, ¿hasta cuándo estar con vosotros y hasta cuándo se soportar? Pero ahora cuando vio al hombre, no se puso así. Porque él se enojó cuando dijo, traje a mi hijo a tus discípulos y no lo pudieron echar. Se enojó en ese momento. Cuando el hombre abrió su corazón viendo la necesidad, él no se enojó. No te enojes con la gente. No te enojes con la gente que no cree en Dios. No te enojes con la gente que nada sabe de Dios. No te enojes con la gente que está en la brujería o en la hechicería. Ellos se agarran de lo que tienen porque la necesidad de ellos hace que ellos se agarren de quien sea con tal que le ayude a su hijo, con tal que ayude a su hija, con tal que ayude a su familia. No te enojes con la gente. ¿Escuchaste? No te enojes con la gente. Pero sí deberíamos enojarnos nosotros entre nosotros como hijo de Dios diciendo, pero ¿qué hemos hecho nosotros en este tiempo? ¿Qué hemos hecho en este tiempo que el diablo gana territorio y gana terreno? ¿Qué hemos hecho nosotros? Bostezar, buscar dónde ganar plata, qué hacer y no preocuparnos de las cosas espirituales. Y los demonios que son espirituales son gigantes, arroparon a la humanidad y le pusieron una capa negra. Y todo el mundo ahí abajo gime y grita y llora y se revuelcan en su espumarajo de pecado y de inmundicia y de incredulidad y de brujería, hechicería, vicio, divorcio, malentendido, bronca, rabia. Y ahí ve que el diablo envuelve a la humanidad en las tinieblas y en densas tinieblas se mueve. Tenemos que meternos adentro de esas tinieblas y ayunar y orar y sacar la espada del Espíritu, la palabra de Dios y cortar esas tinieblas en el nombre de Jesucristo y abrir una brecha para que haya luz y aire fresco y vean la palabra y decidan a ver a quién van a servir, si a Dios o al diablo. Tenemos que tomar valor y pedir al Señor que nos capacite, que Dios levante evangelistas en este lugar y que diga, pastor, que empiece predicando usted y me da un par de días a predicar ahí. Sí, muy bien, hermoso. Ponemos 4 tanques, unos tablones y los alquilamos parlantes, las luces y nos ponemos un mes en la plaza a predicar. Decirle que está a tu lado, la primera semana va todos los días, la segunda como el gorrión, la tercera ya no va más y la cuarta a ver cómo termina, aparece el último día. Así somos, ¿no? Entonces te queremos aquí 3 días y en 3 días no hacemos nada. En 3 días solamente le informamos a los principales y a las potestades que estamos ahí. En 3 días ellos se enteran y en 3 días se ponen incómodos. Una semana. En la otra semana ya empiezan a atacarnos, empiezan los problemas. A ver si aguantamos. Y si aguantamos, la 4ª semana tenemos victoria. Cae en la cadena. Aguantaremos un mes ahí afuera de campaña. ¿Vio? Ya dice, no, pastor, tengo que mirar a ver si me da para el ónibus, para la nafta, si me da la nafta a mí. Porque él sabe que mi marido, que el nene, el padre. Y ya empezamos a prever todo ahí afuera, ¿verdad? Y decimos, pero si estamos en el fuego y la campaña, pastor, en serio, un mes de campaña, así un mes de campaña, ¡pah! ¡Qué tremendo mes de campaña en la iglesia! Salíamos pero felices. Y ahora, decirle que está a tu lado, sí, comiendo perdices. Felices comiendo perdices, pero no predicando, ¿verdad? No ahí, codo a codo. ¿Qué hacemos? Decirle que está a tu lado, ¿qué hacemos contigo? Si puedes creer, no se enojó con él, ¿verdad? Y muchas veces le echan el fuego y otros el agua para matarle. Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. ¿Por qué Jesús le dijo, si puedes creer? Porque él lo cuestionó a Jesús. Y le dijo, si puedes hacer algo. Si puedes, no dijo, mas yo sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo hará.
No fue como el centurión romano que dijo, yo tengo autoridad sobre 30, digo aquel ven acá y viene, va aquel, ve allá y va, hace esto y lo hace. Dice, y tú también tienes autoridad, pero no sobre soldados, sino sobre esas fuerzas del mal, sobre la enfermedad. Y Jesús dijo, en verdad os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y le dijo al hombre, ve, y como creíste te sea hecho. Y su hijo fue sanado en ese momento. Desató su fe y vio a Jesús como lo que él era. Este hombre no pudo, porque se enfrentó primero con los religiosos, y los religiosos ataron su mente. Cegaron su mente y no pudo desatarse. Por eso le dijo Jesús, pero si puedes hacer algo. Lo puso Jesús al nivel de los demás. Y entonces le dijo, si tiene fe, al que cree todo es posible. Alimentó su fe. Pero él cayó de rodillas. Por favor, ayuda a mi incredulidad. A eso le dio poder a Jesús, porque dijo, mis pequeñitos. Si para eso vine, para ayudarlo. Cuando usted se humilla, Dios lo levanta. Cuando usted se achica, pasa por debajo de la puerta y va. Decirle que está feo, que tiene que achicar bastante entonces. Si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, inmediatamente clamó, no le dijo, clamó, creo, ayúdame, incredulidad, por favor. Le dio una esperanza a Jesús cuando le dijo, al que cree todo es posible. Ay Señor, yo creo poquito, yo creo más o menos, ayúdame, incredulidad, por favor. Amados, eso le hizo ver a él su condición y sacó de su interior, ayúdame, Señor. Y Jesús dijo en su palabra, el que me viene, tenemos que venir de aquí adentro, el Señor, desde adentro. Abraham le pidió ayuda al Señor. Mira que no me has dado problema. Abraham pidió ayuda, porque tuvo tanto tiempo esperando el hijo y al final se rindió y se lo confesó al Señor. Después de esa confesión vino el hijo. Pero se tenía que desatar de su incredulidad. Y será el heredero de todo mi bien este hombre de Damasco, el damasceno, un sirio. Y Jesús le dijo, no te heredará esto si es un hijo tuyo. Cuando confesamos lo que tenemos adentro, viene una liberación. ¿Cómo depende lo que creemos de Dios para que Dios actúe? ¿Cómo depende? Porque no te olvides que lo que piensas adentro eres tú. Tú no eres lo que ves en el espejo. Tú eres lo que está adentro que no se ve, pero se manifiesta en palabras y en pensamientos. Por eso la batalla más grande está ahí adentro, en tus pensamientos. El Satanás lo que quiere es que tú dudes de Dios, que en tu interior tú no creas en Él. Entonces no puedes desatar esa fe. El hombre sacó de adentro, dice, inmediatamente dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo, ¿sabía Jesús quién era él? Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. ¿Qué fue lo que provocó que Jesús actuara con esta gran misericordia por ese padre desesperado? La actitud del corazón. Aquí no dice que él se tiró llorando, pero yo me imagino que ese inmediatamente, cuando él percibió todo es posible para el que cree, él dijo, ay, yo no creo de todo, ayuda a mi incredulidad. Fue tan sincero que Jesús dijo, mi pequeño, tuvo compasión de él. Ahora cuando nosotros estamos en problemas y nos cerramos, nos hacemos contra Dios. Y estamos reconociendo con nuestras actitudes que no necesitamos de Dios. Pero cuando nos humillamos, cuando somos capaces de quebrantarnos y decir, mi Dios, mi Padre, pero sea sincero con Dios, no encuentro la salida. Y el Señor te dice, levanta los ojos, ahí estaba la salida. Tu desesperación te ha cegado.
Pero cuando clamaste, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Ven a Jesús, pero ven sinceramente adentro tuyo. Los discípulos, Él solucionó el problema del Padre y le mostró a los discípulos que la multitud tiene solución. Jesús, el muchacho quedó como muerto, ellos decían que está muerto, Jesús lo tomó la mano, lo enderezó, lo levantó y se lo dio al Padre. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos escucharlo? Señor, ¿por qué? Y Jesús, con mucho cariño y con mucho respeto, le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces aquí está la respuesta. Si nosotros podemos orar y podemos rendirnos en ayuno, no habrá nada imposible. Este género, una raza de demonios que son destructores, que poseen a la gente por largos años, enfermedades prolongadas como los síndromes de Down, síndromes genéticos. Si nosotros pudiéramos entrar en ayuno y orar con sinceridad, con el corazón en la mano ante Dios, mire, solamente tal vez un día le hace una caricia a un enfermo, solamente pasa y lo toca y funciona. A mí me dieron para descansar una semana de la carpa y yo hacía 90 días que estaba en la carpa, 3 meses, y ayunaba día por medio y a veces hasta por necesidad, porque se llevaban toda la plata de billetes para los pedidos y nos dejaban para comer al equipo de la carpa las monedas. Levantaban la ofrenda y decíamos, Señor, que la gente de monedas traigan todas las monedas de la ciudad, así mañana comemos carne. Era huevito revuelto y con arroz y cebollita, y eso era nuestro menú. Dios sabe que es verdad lo que le digo. Y después lo lindo que me llevaban a Montevideo a descansar una semana y me iban a presentar ante la iglesia, el evangelista de la carpa. Y allá en la iglesia había un enorme mapa del Uruguay y había una línea roja y en cada ciudad donde había una iglesia había una flor. Y ahí íbamos caminando. Colonia, Mercedes, Chum, Paysandú, Salto, y ahí íbamos abriendo ciudades. Y después Maldonado, Piriápolis, Maldonado. Y ahí íbamos con la carpa abriendo lugares, con la carpa de Misión Vida. Pues yo estuve en otra carpa más y en otra carpa más, en otro ministerio. Pero recuerdo una vez que de vivir en esa situación me metí en ayuno y oración porque yo de noche tenía que enfrentarme no sé con qué. Y ahí en Mercedes fue cuando me encontré con ese travesti que fue 25 años travesti. Y cuando yo le tomé el testimonio por la forma tremenda que lloraba este hombre, yo le decía, hermana, ¿qué te ha pasado? Porque usted veía y era una mujer. Los bustos grandes, pómulos en la cara, el pelo largo. Pero lloraba tan desconsoladamente y se agarré la camisa y rompiendo los botones así. Mostró el pecho y me dice, yo no soy hermana, yo me llamo Nelson. Y se tapaba la boca y lloraba, pero no disimulaba las lágrimas. Que a mí me daba pena ese corazón que estaba quebrado. Y lloraba desconsoladamente diciendo, ay, ¿qué hice con mi vida? Y se mezclaban las lágrimas, la baba, los mocos. Y lo único que hacía era llorar. Y con este brazo cubría la punta de sus senos, que eran bolsas de silicona. Me dice, yo me llamo Nelson, 25 años homosexual, 25 años otra vez, y ay, qué vergüenza, Dios mío. Yo digo, ¿qué te pasó? Y se da vuelta y me dice, yo estaba en aquella palmera, estaba todo el terreno, había una doble vía y en el cantero del medio había una palmera, y yo estaba en aquella palmera burlándome de usted. ¿Y de dónde me conoce usted? Usted me dijo toda mi vida en un ratito. Y cuando me dijo que vaya a morar, yo no sé cómo entré. Acá me encontré. Yo me doy cuenta de lo que he sido ahora. ¿Quién estaba tratando con esa pobre alma sino el Espíritu de Dios? Que le hizo ver su vida sin sentido, sino el Espíritu de Dios. Cuando iban a remover la carpa para Shum, me dijeron, venite, voy a descansar a Montevideo. Y me fui a la iglesia que estaba en Calle Rivera, que después se quemó, se prendió fuego el cine. Y cuando yo fui allí, había un muchacho sentado, había una escalera, y aquí al costado había un sillón, y después estaba la entrada para lo que era el cine.
que era nuestra iglesia. Y el muchacho estaba así, de esos cuadrifejos, caminan todos así. Y así lo tiraron en la silla, y ahí quedó así. O sea que estaba mal. Chueca la boca, chueco el hablar, chueca la mente, chueca las manos, que los dedos estaban helados y duros y agarrotados. Y yo lo miré así, iba a entrar con la iglesia y una nena me gana de la ropa y me dice, Rubén. Me dice, ¿qué dice? Orar por él. Y me dio vergüenza decirle que no a la nena. Y dice, bueno, vamos a orar. Me pongo al lado de él y le gozo del padre. Sí. El padre agarró las chinelas de dedo de él, porque no podía. Entonces agarró la chinela de él, la puso al lado del sillón. Y yo me puse frente a él y cerré mis ojos y dije, yo sé que no puedes orar, mi amor, pero yo voy a orar por vos y Jesús va a hacer un milagro conmigo. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo espíritu inmundo de enfermedad, mamá, que se salga afuera. En el nombre de Jesús yo puse mis manos sobre él. Y se ablandó. Yo abrí mis ojos cuando puse mis manos sobre él, así con los ojos cerrados. Puse mi mano y vi que la mano de él hizo así. Y dije en ese instante, ¡ya sanó el Señor! Y le dije al padre, lo sanó, levantalo. Y se levantó. Y digo, levanta la mano. Y levantó las manos. Y yo me fui que me erizaba todo el cuerpo. Digo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y al rato se sentó igual de... Dice, ¡no! ¡Para afuera, diablo! ¡Fuera! Que te dije que salía de nuestro baile. Se levantó con las chinelas en las manos. En la iglesia nadie entendía nada porque no lo habían visto así. No lo habían visto. Entonces, si viene uno levantando las chinelas con las manos y viene lo más bien, usted no se da cuenta y siguiente, ¿qué le pasa? Pero si usted lo ve todo tullido, todo arrugado y todo así, y dice, ¡qué tremendo! Lo liberó el Señor, lo desató. ¿Y qué es imposible para Jesús? Nada. Pero Jesús les dijo esta respuesta a ellos. Este género, este tipo de maldición, no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Escuchó? Mire la maldad de los religiosos. Le dije que aquí en el versículo 14 estaban discutiendo con los religiosos y con los fariseos, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando para pastor en el instituto bíblico, me decían a mí, en la Biblia original este versículo bíblico no existe, se lo agregaron a la Biblia. Pero en el momento que lo estaban enseñando de esta manera, una voz me dijo, porque ellos no quieren ayunar y orar. Pero lo que está en la Biblia es palabra de Jesús. Porque el Espíritu Santo no se trata de quitarle y agregarle. Lo que está en la Biblia Sagrada, eso es palabra de Dios. Y si el Señor dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y les digo, mis amados, doy testimonio de eso. Porque yo le hice una oración sencillita. Y entonces le mandé que saliera afuera. Y salió. Es importantísimo apartarse para estar tiempo con el Señor, y ayunar y orar, y cosas gloriosas. Ahora no se trata que tengas que ser varón, puede ser mujer. Solamente que te entregues en tu corazón a ayunar y a creer en el Señor. Hoy no eres nada, porque no haces nada. Mañana eres algo porque has hecho algo. Y hoy que no eres nada, nadie conoce tu nombre. Y te llamas Juliana. Y resulta que dentro de un tiempo empiezan a hacer fuera de monjes a los enfermos y dicen, la hermana Juliana, y aman el nombre Juliana, como aman el hermano Anacondia, como aman el nombre del siervo fulano de tal. ¿Por qué? Cuando ellos no eran siervos conocidos, nadie los amaba. Y tal vez que escuchaban ese nombre no significaba nada, pero ahora sobre ese nombre hay una unción, y toda la gente ama ese nombre. ¿Quién iba a amar el nombre Dina Santa María? Santa María tiene que ver con la María Católica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y vino Santa María y decía, es una hormiga atómica, porque bajita así, negrita, y ¡guay!
y toda la gente llorando, y pasaban cosas tremendas, y todo el mundo empezó a amar. Viene a Santa María, viene a Santa María, porque hay una unción sobre la mujer, el nombre es precioso. Decirle que a tu lado, ¿no querés que te pase lo mismo? ¿Pensás que Dios no puede hacer tu nombre que sea de renombre? Dios puede hacer que tú seas un hombre o una mujer y que tu nombre sea de renombre. ¿Por qué? Métete con Él. Métete con Él y llora en la presencia de Él. Por esa humanidad caída. Por esa humanidad que no tiene quien la socorra. Dile, Señor, tú dices en tu palabra, el profeta Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y usted tiene que ponerse en ese mismo lugar. Si siente compasión por la gente y ves que nadie hace nada y puede decir, heme aquí, envíame a mí. Él te va a probar, te va a meter en el perol y lo único que va a hacer es que te vas a recordar, las pruebas vienen por el enemigo y tienes autoridad sobre él. O las pruebas vienen por Dios, de las cuales no hay que lamentarse, porque vas a sacar la escoria y vas a hacer una joya en la mano de Dios. Entonces, no tengas miedo, iglesia. La iglesia tiene miedo. Y en esos miedos te ponen a discutir con los religiosos. Y se nos ponemos a discutir que quién tiene razón, que quién no tiene razón. No sirve. Ese camino es para entretener. Ese camino es para perder tiempo. Es más bien hacer. ¿Está bien? Decirle que está a tu lado, un uno de compasión. ¿Está escuchando? Dile que está a tu lado, no vale nada. Un uno de compasión no vale nada. Dile que está a tu lado, un 1000 de compasión. Dile que está a tu lado, un 1000 de compasión no vale nada. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Un 1 de colaboración vale más que un 1000 de compasión. ¿De qué sirve decir, ay, pobrecito, ay, pobrecita, y no hacer nada? ¿De qué sirve? Y deje tanto lamentar y vaya a meter mano y haga algo. Dice, ay, qué tremendo, se quebraste, sí. Dile que está a tu lado, Dios quiere que te pase a ti. Póngase de pie, Dios le bendiga. Yo quisiera pedirte que tú busques al Señor allí donde estás. Como se hace, inclina tu rostro. Inclina tu rostro en el precioso nombre de Jesús. Inclina tu rostro. Ahí donde estás.